Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Recuerda que Él es el pan que descendió del cielo, el Señor Jesucristo. Es el alimento que nos llega de parte de Dios Padre, ¿cierto? Es así como podemos recibir esta palabra como una bendita necesidad a nuestro ser. Es lo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como así está escrito en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Allí dice la Biblia lo que tú y yo somos, en qué somos o en qué fuimos constituidos, y así somos de parte de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso somos tú y yo. Somos un ser con tres dimensiones: un espíritu, un alma y un cuerpo. Un espíritu Dios nos lo dio para que con Él, a través de Él, nos comunicáramos con Dios. Nos dio un alma para que por medio del alma nos comunicáramos con los seres humanos, y nos dio un cuerpo para que con el cuerpo nos comunicáramos con el medio ambiente. Así que a través de estas meditaciones Dios está comunicando con cada uno de nosotros, y nosotros con Él, porque le estamos aceptando esta invitación, porque le estamos prestando oído, porque estamos atentos realmente a cada enseñanza que nos da. Hoy es martes 6 de agosto del 2024 y estamos en la serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hombre, antes de comenzar la serie o previamente a ella, yo te decía que era una serie por el título era muy conocida pues. ¿Quién no ha escuchado de este tema? Muchísimos, son muchísimos, incalculables. El cuerpo de Cristo es muy grande, es decir, todos aquellos que hacemos parte como miembros del cuerpo de Cristo, somos muchísimos, acá y en todo el mundo, pero ¿quién atiende este llamado tan necesario? ¿Quién atiende este mandamiento tan fundamental realmente de el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero que da frutos, que produce frutos. Espero que hayas hecho la tareita que te puse ayer. Recuerda, ¿cuál? Estudiar Gálatas 5, 22, 23. Espero que lo hayas hecho. Son tareas que te muestran a ti realmente la relación que existe entre la lección, esta lección, con respecto a lo que tengo que estudiar, y te vas a dar cuenta cómo tu vida puede crecer de una manera grandiosa, y que eso lleva a que tú y yo le agrademos a Dios. Si injustamente le he arrebatado una tabla a un hombre que se estaba ahogando, debo devolvérsela, aunque yo mismo me ahogue. Estamos en el arrepentimiento, que es hace frutos, da frutos. Os digo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. La primera lágrima que hizo fue tan profunda que pensé que había entrado directamente en mi corazón. No es la ausencia de pecado, sino el duelo sobre él lo que distingue al Hijo de Dios de los profesores vacíos. Lo que amamos una vez, amamos para siempre. Habrá alegría en el cielo sobre los que se arrepienten,
pero no hay perdón para ellos en la tierra. Pecamos con facilidad, pero el arrepentimiento es un proceso lento, ya que es bastante fácil tragar el veneno, aunque la cura de sus efectos malvados puede ser larga y dudosa. Qué interesante. Todas estas frases para que las tengas en cuenta. Y tienen una muy buena relación con respecto a la serie de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, vamos a ver que el arrepentimiento sí es un tema de gran importancia en la vida cristiana, pero de tanta importancia, que fue el mensaje principal que enseñó Juan el Bautista. Y así fue que comenzamos esta serie precisamente. Fue con el mensaje de Juan el Bautista. Eso lo miramos realmente. También se convirtió en el mensaje del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, una vez que se enteró que éste había sido preso, y es para allá donde vamos a continuar. Pero entonces mira, acuérdate que Juan el Bautista fue profetizado, voz del que está en el desierto, y esa voz estaba preparando el camino. Y cuando fue evidente, ya en nuestra época actual, ¿cierto? Entonces mira cómo Juan el Bautista sí enfatizó su ministerio, su enseñanza es en el arrepentimiento. Ahora, él lo dice muy bien. Yo no los bautizo a ustedes seriamente como si el que viene tras de mí los va a bautizar. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Qué enseñanzas tan grandes y tan fundamentales para no distorsionar hoy y para no enseñarlas de la manera tan equívoca como se suele hacer. Ambos bautizos son muy diferentes. Es diferente tanto el bautizo de Juan como el bautizo que enseñó el Señor Jesucristo. El bautizo de Juan, sí, para arrepentimiento de los pecados, es obvio, claro que sí. Y eso nos llevaba entonces a dar el primer paso que necesitábamos. Pero el bautizo del Señor Jesucristo era el bautizo en el Espíritu Santo y fuego, que el mismo Juan lo dijo, que era para salvación. Y eso es importante. Y ese es el mensaje que comenzó el Señor Jesucristo. Así como Juan terminó sus días declarando sobre la necesidad de arrepentirnos, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio con precisamente la necesidad del arrepentimiento. Mateo capítulo 4, vamos a buscar la palabra de Dios, versículos 12 al 17, dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, escucha bien, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, mira lo que dice, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí está la profecía. Y luego dice, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escucha esto lo que comenzó, cómo fue el ministerio del Señor Jesucristo en su inicio, en su comienzo, inmediatamente, dice, arrepentíos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Lo importante es que el arrepentimiento es un tema de suprema, de grandísima importancia, que Dios nos enseña y que no puede ser ajeno a ningún cristiano. No puede ser ajeno a ningún hombre ni mujer, porque como lo es hoy en día para nosotros los cristianos, asimismo lo tiene que ser para todo aquel que no lo es, porque no de otra forma va a entrar al cuerpo de Cristo, no de otra forma entonces se va a acercar al reino de los cielos. No hay otra forma realmente. Entonces es así donde tenemos que comenzar a entender. Este mismo texto te lo quiero relatar en la NTV. Vamos a ver cómo nos dice. Cuando Jesús oyó que había sido arrestado, Juan era el que había sido arrestado, dice, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que dijo Dios por medio del profeta Isaías.
en la tierra de Zabulón y de Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba su sombra, ha brillado la luz. Entonces, a partir de allí fue que Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Te acuerdas de esa frase del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Aquí está. Ahí se cumple literalmente. ¿Te das cuenta cómo lo uno con lo otro, como te lo he dicho, tiene total y absoluta relación? Cuando el mismo Señor Jesucristo enseña a orar, y que así es como tenemos que aprender a orar, de corazón sincero, y no solamente de guardarla aquí en la memoria y decirlo 30, 20, 40, quién sabe cuántas veces, repitiendo y repitiendo y sin sentido en el corazón. Así no se ora. Se ora es con palabra viva, se ora es con arrepentimiento genuino, se ora realmente es porque yo tengo todo el deseo y profundo de permitirle al Espíritu Santo que haga en mí la obra como la hizo en Jesucristo, para que así sea glorificado el Padre. Y es así entonces como se cumple esa frase que enseñó el Señor Jesucristo a través del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y aquí dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Esto es maravilloso. Por eso la palabra de Dios no puede seguir siendo simplemente un libro para consultar, como muchos todavía lo hacen, de consulta porque tienen una tarea, ahí, sea en la escuela, aún en la secundaria, y muy seguramente todavía en la universidad. Y así solamente se ha vuelto libro de consulta, pero no un libro y un manual que es el instructivo para mi propia vida. Es muy diferente totalmente hacer un libro de consulta a que yo lo tome como el manual de mi vida para que me enseñe a cambiar, y en el cual yo estoy dispuesto a dejar para poder agradar ¿a quién? Al autor de este libro, de la Biblia realmente. El reino de los cielos entonces se acercó. Ahora, vamos a ver algo muy importante, y es la importancia del arrepentimiento desde el punto de vista de la salvación. Vamos a prestarle atención. La importancia del arrepentimiento desde el punto de vista de la salvación. Y hay un primer punto. Ese primer punto es el que tanto realmente ya lo hemos comenzado, y es los primeros pasos. Y es que todo comienza así, absolutamente. Cuando un bebé ya está gateando y cree o quiere como caminar, entonces comienza a dar los primeros pasos, aunque luego se siente, aunque luego se caiga, porque ya necesita coger fuerza en sus piecitos y equilibrio en su cuerpo, y entonces dar los primeros pasos. Eso es lo que nos enseña entonces Dios a través de estas meditaciones, la importancia del arrepentimiento, pero desde el punto de vista de la salvación. El deseo de cambiar hábitos pasados y obedecer a Dios no es natural en el ser humano. Ponle sentido a esto. El deseo de cambiar hábitos pasados y obedecer a Dios no es natural en ti ni en mí, de ningún ser humano. Ahora vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Allí ya te está diciendo todo eso. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Te das cuenta? Entonces, que tú quieras cambiar tus hábitos, eso no lo haces tú realmente desde tu humanidad, desde tu carne en absoluto. ¿Por qué? Porque Romanos 8:7 te lo está diciendo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios y no agradan a Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Es Dios quien nos ayuda entonces a comprender la necesidad del arrepentimiento. Cuando una persona naturalmente se arrepiente sin Cristo,
es obvio que no va a haber frutos, ya lo hablamos en días anteriores. Pero cuando una persona sabe que se equivocó y deja que Dios, porque está sensible en esos momentos, y entonces permite que Dios sea el que le produzca tanto el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, automáticamente se da ese arrepentimiento genuino. Y es ahí donde se cumple lo que es Dios quien nos permite entender. Para eso Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mira, te das cuenta cómo Dios nos ha mostrado realmente, pero nos comienza diciendo a manera de pregunta: es que usted como que está ignorando esto, usted está ignorando, está menospreciando las riquezas tan benignas que tengo yo. Y dice: y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es Dios entonces el que te enseña el camino del arrepentimiento genuino que produce frutos. Entonces, comencemos a relacionar lo uno con lo otro. Y asimismo vamos entendiendo de manera perfecta lo que necesitamos aprender. Entonces, esto es el primer paso para comprometernos a una nueva vida y transformar nuestra mente y corazón de carnales a espirituales. Son los primeros pasos. Entonces nunca más se te olvida Romanos 8:7 y Romanos 2:4. Ahora vamos a leer lo que nos dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Claro, como ya tenemos un camino, según Romanos 8:7 y 2:4, entonces en el libro de los Hechos, mira, y usted puede decir: pero ¿cómo así? Si Romanos está después de Hechos y ahora me manda para el libro de los Hechos. Relaciónela. Es que la palabra de Dios, lo lindo de la palabra de Dios es que si tú estás, por ejemplo, en Romanos, como ya pasaste, se supone que ya pasaste por el libro de los Hechos, entonces nuevamente te lleva a lo contextual. De ahí es donde tenemos que aprender que la palabra de Dios se estudia contextualmente, para evitar caer en desaciertos humanamente, creyendo que son espirituales. Eso es un error garrafal que tenemos que corregir. Entonces, lo contextual me está enseñando y me está ratificando que Romanos 8:7 y 2:4 son una verdad. Pues claro, es que ya yo pasé por acá. Es que se me olvidó, pero mira cómo Dios me vuelve a acordar. Ahora mire lo que dice Romanos 12:2. Dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Esto es maravilloso. Es sencillamente maravilloso poder entender cómo la palabra de Dios es tan explícita, es tan clara. Ahora, si tú estás en el comienzo, sea porque apenas estés comenzando tu vida cristiana, o porque ya hayas entendido que después de muchos años de ser cristiano y no te habías enamorado de estudiar la palabra de Dios, entonces aprovecha este punto tan fundamental y acércate a Dios y sabrás cómo Dios te enseña con total claridad, libertad y amor, cómo la palabra ni siquiera te condena, sino que lo que quiere es corregirte para que tú comiences el estilo de vida que Jesucristo vino a enseñarnos en este mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece entonces si en ese orden de ideas nos acercamos a Dios? ¿Qué te parece si en este orden de ideas, con base en estas enseñanzas, le ponemos puntos suspensivos y oramos y mañana continuamos? Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con un corazón libre. Allí donde estás, simplemente cierra tus ojos, inclina tu cabecita
y te acercas a tu papá, creyendo que Él está contigo. Al que cree, todo le es posible, absolutamente todo. Cree que Dios está allí y así va a ser. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es poder crecer. Qué bueno es poder, Señor bendito, saber que tus enseñanzas son veraces, que tus enseñanzas, Señor bendito, llegan a mi mente y a mi corazón. Y poder, oh Dios de los cielos, decirte a través de esta reflexión, bendito Señor, que siento como tú me hablas, sí. Y te doy gracias por hablarme. Te doy gracias por mostrarme que realmente siempre tienes los mejores pensamientos para con mi vida, Señor bendito. Y cada día lo puedo entender más. Y si tú apenas estás comenzando, dile, qué bueno es que yo haya dado el primer paso y haya atendido a tu voz, Señor bendito, a esta invitación que me haces de conocerte para tu gloria, Señor. Sí, Señor bendito, y para bendición de mi vida. Y dile, aquí estoy dispuesto y dispuesta para seguir aprendiendo de ti a través de estas hermosas meditaciones. Bendito Señor, te necesito, háblame siempre, que te quiero conocer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Qué lindo y qué bendición realmente poder experimentar la presencia de Dios. A eso le llamamos nosotros en esta iglesia experiencias con Dios. Te invito, acércate a Dios. Aquí estamos como iglesia para servirte. Sí, Señor, claro que sí, para la gloria de Dios. Recuerda, envíale estas meditaciones a todos aquellos que conoces, a todos aquellos. Colócalos en tu perfil. Coloca estas meditaciones en tus redes sociales y verás cómo en el Facebook los lleva inmediatamente al YouTube. Y así muchos conocerán esa gran bendición que se llama Jesucristo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.